Historia de México. Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos escuchando el audiolibro de Historia de México en 10 capítulos. En este cuarto capítulo, nos asomaremos a la etapa que sucedió a la caída de Tenochtitlán, cuando la corona española consolidó sus dominios en el recién nacido virreinato de la Nueva España. Conoceremos cómo se organizó el gobierno, qué papel desempeñó la Iglesia, cómo floreció la minería en lugares como Zacatecas o Guanajuato y, sobre todo, cómo el encuentro entre diversas culturas dio lugar a una sociedad nueva, con rasgos que aún podemos reconocer en el México actual. Tras la rendición de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés y sus hombres emprendieron la pacificación de otras regiones de Mesoamérica. Sin embargo, el control del territorio no se completó de la noche a la mañana. Tomó décadas extender la autoridad española sobre las distintas naciones indígenas dispersas a lo largo y ancho de los actuales México y Centroamérica. Aún así, la corona española buscaba poner orden y estructura en los territorios recién conquistados, para así aprovechar sus riquezas y garantizar la lealtad de los conquistadores. Fue entonces cuando se creó, en 1535, el Virreinato de la Nueva España, con un primer virrey llamado Antonio de Mendoza. Aquello representaba la instalación de un gobierno formal, subordinado directamente al rey de España, encargado de legislar, administrar justicia y organizar la vida económica de la colonia. Para hacernos una idea de la importancia de este suceso, basta con imaginar la Ciudad de México, sobre las ruinas de Tenochtitlán, como un gran centro neurálgico en el que confluían españoles, indígenas, mestizos y, con el tiempo, esclavos africanos, todos inmersos en el bullicio de calles en reconstrucción y nuevos edificios que emergían entre los canales. Por orden de Cortés, se rellenaron y desecaron zonas del antiguo lago para levantar iglesias, palacios y casas con una impronta europea. A la vez, muchas construcciones prehispánicas fueron destruidas, y sus piedras reutilizadas en los nuevos proyectos arquitectónicos. La ciudad vivía un acelerado cambio urbanístico que reflejaba, también, la imposición de un nuevo orden social y político. Las llamadas encomiendas constituyeron uno de los mecanismos principales de control económico y social durante los primeros años. Básicamente, a ciertos conquistadores y colonos se les concedía la encomienda de un número de indígenas, a quienes debían proteger y evangelizar, pero también podían exigir tributo y trabajo. En la práctica, esto condujo a múltiples abusos y a una explotación casi esclavista de la población nativa. Numerosos cronistas de la época, como Bartolomé de las Casas, denunciaron las atrocidades que se cometían en estas encomiendas, impulsando reformas legales que intentaron, al menos en teoría, aliviar la carga de los indígenas y poner límites al poder de los encomenderos. Pese a los intentos de la corona por regular el sistema a través de ordenanzas y jueces reales, los abusos continuaron. El ambiente colonial era áspero, con tensiones constantes entre autoridades reales, conquistadores instalados en el territorio, frailes misioneros y caciques indígenas que pretendían mantener cierta autonomía. Al final, la corona optó por debilitar el sistema de encomiendas y, en su lugar, fomentar otras formas de organización económica, como las haciendas, que se desarrollaron especialmente en zonas rurales y fueron incrementando su influencia a lo largo de los siglos. Durante este periodo, la Iglesia Católica desempeñó un papel mayúsculo. No solo actuaba como institución religiosa, sino que, de hecho, asumía responsabilidades de educación, salud y organización comunitaria. En las ciudades comenzaron a levantarse grandes templos y catedrales, mientras que en las regiones rurales florecieron conventos y misiones, fundados por órdenes religiosas como la de los franciscanos, dominicos, agustinos y, más tarde, jesuitas. Estas órdenes viajaban a lugares remotos, aprendían las lenguas indígenas y construían capillas con diseños que fusionaban detalles europeos con la estética local. Buena parte de la población indígena se convirtió al cristianismo, a menudo mezclando aspectos de su fe tradicional con las enseñanzas católicas, dando origen a una religiosidad con elementos sincréticos que siguen presentes en la actualidad. La evangelización fue, sin duda, un instrumento de sometimiento cultural, pero también generó espacios de convivencia e intercambio. En ciertos conventos,
frailes visionarios llegaron a impulsar la alfabetización en lenguas nativas, transcribiendo gramáticas y catecismos para facilitar la enseñanza. De este modo, algunas lenguas mesoamericanas, como el náhuatl o el zapoteco, adquirieron su forma escrita con el alfabeto latino. Al mismo tiempo, artes como la pintura y la escultura comenzaron a fusionar motivos indígenas con iconografía cristiana. Esta dinámica se aprecia, por ejemplo, en los retablos de madera tallada o en los frescos de conventos en el centro y sur de México, donde conviven ángeles barrocos con motivos florales de tradición prehispánica. Sin embargo, la cuestión económica fue el verdadero motor que impulsó el crecimiento virreinal. Desde los primeros hallazgos de plata en Taxco, se desencadenó la búsqueda de yacimientos más ricos. Zacatecas, Guanajuato y Real del Monte, en la actual Hidalgo, se convirtieron en polos mineros de gran importancia, dando lugar a prósperas ciudades. En Zacatecas, por ejemplo, la plata brotaba con tal abundancia que generó auténticas fortunas, tanto para la corona, que cobraba el quinto real, un impuesto sobre la producción minera, como para los empresarios mineros que se aventuraban a financiar la extracción. Estas minas propiciaron también la fundación de nuevas localidades, donde se concentraban trabajadores de toda procedencia, indígenas desplazados, esclavos africanos y españoles en busca de riqueza rápida. Las historias de estos enclaves mineros están llenas de anécdotas sobre bandolerismo, revueltas y fortunas súbitas. Las vetas de plata, con frecuencia, se localizaban en regiones semidesérticas del norte, que todavía no estaban completamente pacificadas, por lo que los mineros debían organizar caravanas armadas para transportar el metal precioso hasta la Ciudad de México o hacia puertos como Veracruz, de donde salía rumbo a España. En el camino, surgían poblados que ofrecían comida, descanso y, por supuesto, diversiones a quienes viajaban en busca de aventuras y ganancias. Mientras la plata constituía la columna vertebral de la economía colonial, la agricultura y la ganadería también experimentaron cambios fundamentales. Desde Europa llegaron nuevas especies de ganado, caballos, vacas, ovejas y cerdos, así como trigo, caña de azúcar y otros cultivos. Estos productos transformaron la dieta y el paisaje agrícola. Las haciendas comenzaron a producir trigo y maíz a gran escala, mientras que las estancias ganaderas se multiplicaban, dando lugar a la figura del charro y el trabajo en el campo que, con el tiempo, se volvería parte del imaginario mexicano. A lo largo del virreinato, sin embargo, las tensiones aumentaron porque muchas comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras, perdiendo parte de los sistemas de cultivo tradicionales. El puerto de Veracruz, en la costa del Golfo, y el de Acapulco, en el Pacífico, se convirtieron en nodos esenciales para el comercio internacional. A través de Veracruz llegaban barcos procedentes de la península ibérica, trayendo productos europeos y transportando, a su vez, plata y otros bienes del virreinato hacia la metrópoli. Por otro lado, la ruta de Acapulco permitía enlazar con los galeones que viajaban a Filipinas y otras posesiones asiáticas, abriendo un comercio transoceánico de especias, sedas, porcelanas y otros artículos de lujo. En la Ciudad de México, epicentro del poder virreinal, podían encontrarse mercaderes de distintas regiones, configurándose un mercado cosmopolita para la época. Mientras tanto, se producía un fenómeno cultural y humano trascendental, el mestizaje. La mezcla de poblaciones, indígenas, españolas y africanas, no solo cambió la composición étnica, sino que también enriqueció lenguas, costumbres, creencias religiosas, gastronomía, artesanías y expresiones artísticas. En la cocina, por ejemplo, el maíz y el chile se fusionaron con la carne de cerdo, el azúcar y el trigo para dar forma a una gastronomía que aún hoy es celebrada en todo el mundo. En la música, se combinaban instrumentos europeos con percusiones de tradición africana, y en el arte, la imaginería religiosa plasmaba rostros y paisajes que, progresivamente, adquirían una identidad local distinta a la puramente española. La sociedad virreinal, sin embargo, estaba organizada de manera jerárquica. En la cúspide figuraban los peninsulares, nacidos en España, que generalmente ocupaban los cargos más altos en la administración o en la iglesia. Le seguían los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América, que, aunque gozaban de cierta posición social y económica, veían bloqueadas sus aspiraciones de llegar a los puestos más influyentes. Tras ellos, aparecían los mestizos, y más abajo, la población indígena y los esclavos africanos, sujetos a múltiples restricciones legales y sociales. Para administrar y controlar esta sociedad tan diversa, la corona instituyó una compleja burocracia, audiencias, gobernaciones, corregidores, alcaldes mayores, que en teoría tenían la misión de impartir justicia y mantener el orden, pero en la práctica se enredaban en la corrupción y el clientelismo.
las ciudades coloniales fueron tomando forma con una arquitectura que traía ecos del Renacimiento y, más tarde, del Barroco. La construcción de conventos, iglesias y palacios no se limitó a la Ciudad de México. Sitios como Puebla, Oaxaca, Morelia y Guanajuato adquirieron un trazado urbano propio, con plazas centrales y templos que exhibían fachadas elaboradas, retablos dorados y claustros pintados con frescos que reflejaban escenas religiosas y la vida cotidiana de la época. El bullicio de los mercados públicos, las fiestas patronales y las procesiones católicas definieron una parte esencial de la cultura popular. Al mismo tiempo, en las aulas de los colegios fundados por los frailes, nacían las primeras letras de lo que sería la literatura novohispana, con obras que ya mostraban una mirada distinta al lejano mundo europeo. En muchas de estas construcciones, se mezclaban manos indígenas con directrices de maestros de obra españoles, fusionando estilos y recursos locales. El resultado fue un sincretismo que no solo se aprecia en la arquitectura religiosa, sino también en la imaginería y la escultura sacra, donde a veces los rostros de los santos exhiben rasgos indígenas, y en los patrones decorativos aparecen plantas y símbolos nativos. En la pintura, irían despuntando artistas que plasmarían retratos de virreyes o lienzos de episodios bíblicos con un sello inconfundible de la Nueva España. El florecimiento de estas expresiones culturales y artísticas convivía con el rigor de la Inquisición, que tenía su sede en la capital virreinal y vigilaba la ortodoxia religiosa. Se perseguía la herejía, la brujería y cualquier práctica considerada contraria a la fe católica. Aún así, existían grietas por las que la diversidad cultural se manifestaba, danzas autóctonas que se cristianizaban, ritos agrarios que se volvían fiestas de algún santo patrono, festividades como el Día de Muertos que mezclaban creencias prehispánicas con oraciones cristianas. A grandes rasgos, la época virreinal se extendió por 3 siglos, siglo XVI al XIX, y estuvo marcada por continuas transformaciones. Las riquezas producidas en la Nueva España contribuían a la grandeza de la monarquía española en Europa, mientras las desigualdades en América se iban agudizando. Las élites peninsulares y, más tarde, los criollos, concentraron cada vez más poder, dejando a la mayoría de indígenas y mestizos en condiciones de pobreza y dependencia. Esto derivó en tensiones y alzamientos a lo largo del tiempo, aunque sería hasta los siglos XVIII y XIX cuando dichos conflictos madurarían, desembocando en las ansias de independencia. Con todo, el periodo virreinal legó a México un mosaico de tradiciones y sabores que hoy forman parte fundamental de su identidad. Basta con evocar las calles empedradas de Guanajuato, las minas de Zacatecas, el centro histórico de Puebla o el Trajín de Veracruz y Acapulco. En cada uno de esos rincones se escribió una parte de la historia colonial, donde lo europeo y lo americano se fueron fusionando a veces con armonía, otras veces con violencia, pero dando como resultado una sociedad compleja que no se parece del todo ni a España ni a las antiguas culturas prehispánicas. De esta forma, el virreinato de la Nueva España dejó profundas huellas, en el idioma, en la gastronomía que mezcla maíz con trigo, en la construcción de catedrales levantadas sobre antiguos templos, en la veneración de vírgenes y santos que se superponen a divinidades indígenas, y en los lazos comerciales que unían el Atlántico con el Pacífico a través de la ruta México-Filipinas. Las diferencias de clase y casta, las tensiones entre peninsulares, criollos e indígenas, y la influencia de la Iglesia sobre la educación y la cultura sentarían las bases de conflictos posteriores que, con el paso de las centurias, despertarían un sentimiento de identidad novohispana y, finalmente, el anhelo de una nación independiente. Hasta aquí llega nuestro recorrido por los primeros siglos del virreinato. Hemos visto cómo se inició la organización administrativa, el papel de la Iglesia en la evangelización y la convivencia forzada que dio lugar a un mestizaje cultural, artístico y social sin precedentes. También hemos contemplado el auge de la minería y el comercio, que enriquecieron a unos cuantos mientras mantenían a otros en la marginación. Y, por supuesto, percibimos el germen de lo que, siglos después, eclosionaría en una gran transformación política. Si te ha parecido interesante este viaje por las minas de plata, los palacios virreinales y los conventos que emergieron en todo el territorio, te invitamos a suscribirte y dejarnos tus comentarios con respeto. En el siguiente capítulo, exploraremos las reformas borbónicas y el surgimiento de una conciencia criolla que, poco a poco, iría encaminando a la sociedad novohispana hacia el grito de libertad. Gracias por acompañarnos en el audiolibro de Historia de México, donde seguimos construyendo este gran relato que nos une a través del tiempo. Hasta la próxima entrega.